Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal Resolviendo Matemáticas. Imagínense que tienen las funciones f de t y g de t y les piden que calculen la derivada de su producto. Una de las primeras ideas que seguramente se te vienen a la cabeza es que si la derivada de la suma de dos funciones es igual a la suma de cada una de sus derivadas, por ejemplo, en este caso, la derivada de f de t más g de t, pues sería f' de t más g' de t. Deducirás entonces que para la derivada del producto aplicarías lo mismo, solamente que la operación sería la multiplicación y no la suma. O sea que la derivada de f de t por g de t sería igual a la derivada de f de t por la derivada de g de t. Bueno, pues esta es una deducción errónea que cometen muchos estudiantes. Para calcular la derivada de un producto de funciones, aplicamos lo que se conoce como la regla del producto, que está compuesta por dos sumandos. El primero de ellos es el producto de la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, y el segundo está compuesto por la derivada de la segunda función por la primera función sin derivar. En el video de hoy vamos a intentar explicar de una forma sencilla y gráfica de dónde se obtiene esta fórmula. Continuamos con las dos funciones f de t y g de t. Esa t se refiere al tiempo que vamos a medir en segundos. Y lo que nos quiere decir es que ambas funciones dependen del tiempo. Los valores que tomen cada una de ellas van a depender del tiempo transcurrido. Además, ambas funciones tienen como unidad de medida el metro. Ahora observemos este dibujo. F de t y g de t nos describen el área de un rectángulo. Pero como ya sabemos que son funciones que van variando a lo largo del tiempo, eso significa que también el área de este rectángulo va a ir variando. Podemos suponer, por ejemplo, que a medida que avanza el tiempo, el área va siendo más grande. Nos vamos a encontrar con un rectángulo cada vez más grande. Por lo tanto, esta área también se puede describir como una función que depende del tiempo y que vamos a denominar h de t. Entonces, recordando la geometría, nosotros ya podemos saber que f de t se está refiriendo a la base del rectángulo que va a ir variando con respecto al tiempo y que g de t es la altura de dicho rectángulo que obviamente también va a variar a lo largo del tiempo. Entonces, si yo les preguntara cómo hacemos para calcular h de t, cómo hacemos para calcular el área del rectángulo, ¿cuál sería la fórmula? Bueno, pues simplemente multiplicar f de t por g de t. Y ahora veamos un caso específico. Si yo quisiera saber cuál es el área del rectángulo t igual a 3, o sea, cuando han transcurrido 3 segundos, el ejemplo nos dice que f de 3 tomaría el valor de 50 metros, o sea que en ese momento la base mide 50 metros y que g de 3 mide 30 metros, la altura mide 30 metros. Así que lo que me están pidiendo es hallar h de 3, por lo que lo único que tengo que hacer es multiplicar 50 por 30, que me da 1500 metros cuadrados. Esa es el área en ese momento determinado. Ya sabemos cómo calcular h de t, es una multiplicación de dos funciones. Pero ahora les hago la siguiente pregunta. ¿Cómo calcularían h' de t? O lo que es lo mismo, la derivada de la función h de t. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es entender qué significa, qué representa esta nueva función derivada dentro de nuestro ejemplo del rectángulo. Por un lado, nosotros sabemos que h de t es el producto de dos funciones, f de t por g de t. Así que la derivada de h de t va a ser la derivada de ese producto de funciones, o sea, la derivada de f de t por g de t. Por otro lado, sabemos que la derivada es la tasa de variación instantánea. Eso quiere decir que mide el cambio que se produce en una función en un instante determinado. Aplicando eso a nuestro rectángulo, nosotros diríamos que la derivada de h de t es esa región que acaba de aparecer en la diapositiva. O sea, la variación que ha sufrido el área de nuestro rectángulo en un instante determinado. He puesto esa área que representa a la derivada de h de t con tres colores diferentes, ya vamos a ver por qué. Entonces, simplemente para hallar h' de t, lo único que tendríamos que hacer es sumar el área de esas tres regiones en color blanco, negro y azul. Para eso, el ejercicio nos da dos datos más. La derivada de la función f, o sea, de
la función de la base del rectángulo es igual a 4 metros por segundo, mientras que la derivada de la función g, o sea, de la altura del rectángulo, es igual a 2 metros por segundo. ¿Eso qué nos está indicando? Bueno, pues nos está hablando de la variación que tiene cada una de las funciones con respecto al tiempo. Por un lado, la base del rectángulo va aumentando 4 metros cada segundo, o sea, f' de t vendría representada por este pedacito y lo mismo ocurriría con g de t. Este pedacito que está aquí indicaría esos 2 metros que varía cada segundo la función altura del rectángulo. Bueno, pues empecemos entonces calculando el área de este primer rectángulo. Lo único que tenemos que hacer es aplicar la fórmula del área del rectángulo, lo que hemos venido haciendo. Así que ya sabemos que la base de este rectangulito es f' de t y que la altura viene dada por la función g de t. Bueno, ahora al área del rectángulo en color negro que acabamos de calcular le vamos a sumar el área de este rectángulo de color blanco. ¿Cuál sería el área? Bueno, pues multiplicar g' de t, o sea, la altura, por la base que es f de t. Bueno, y no nos queda nada más sino hallar el área de este pequeño rectangulito en color azul. Para esto simplemente tenemos que multiplicar f' de t, lo que corresponde a su base, por g' de t, que corresponde con su altura. Ahora, a este producto, para ajustar unidades de medida, vamos a tener que multiplicarle otro factor que es delta de t, o sea, la variación del tiempo. En este momento, créanme que esto es así, y luego en el siguiente y último paso vamos a explicar el por qué. Además, delta de t va a tomar el valor de 0. Entonces, este tercer y último sumando quedaría reducido a 0. Entonces ya hemos llegado al final, ya hemos calculado la derivada de la función h de t, o lo que es lo mismo, la derivada del producto de las funciones f de t por g de t. ¿Y qué es lo que hemos obtenido? Bueno, pues dos sumandos. El primero de ellos nos habla de la primera función derivada por la segunda sin derivar, más la segunda función derivada por la primera sin derivar, o lo que se conoce como la regla del producto. Bueno, y ya llegamos al tercer y último paso, que es hallar la derivada de la función h de t nuevamente, la derivada de un producto de dos funciones, pero esta vez utilizando un poco más de matemáticas. Ya hemos visto que el resultado es lo que conocemos como la regla del producto. Aquí vamos a llegar al mismo resultado, pero en vez de llegar a él de forma gráfica, vamos a llegar a través del concepto de límite. Todos sabemos o deberíamos saber que la derivada se puede definir como un límite. En concreto, h' de t es igual al límite de delta de h, o sea, de la variación del área del rectángulo con respecto al tiempo, que viene denotado como delta de t cuando éste tiende a 0. Desarrollando ese límite tenemos que delta de h es el área nueva menos el área antigua. Para calcular el área nueva, lo único que tenemos que hacer es saber que la base es f de t más este nuevo pedacito que vamos a denotar como delta de f. Esa va a ser la base de nuestro nuevo rectángulo, mientras que la altura va a ser g de t más este nuevo pedacito que denotamos como delta de g. Mientras que el área antigua pues sería simplemente f de t por g de t. Bien, ahora realicemos la multiplicación. Por un lado tenemos f de t por g de t, por otro f de t más delta de g, luego delta f por g de t, y por último delta de f por delta de g. Todo eso menos f de t por g de t. El primer y último sumando se pueden cancelar, tienen signos diferentes, por lo que delta de h serían esos tres sumandos que nos quedan de la operación. Entonces, ya podemos sustituir dentro del límite delta de h y simplemente tendríamos que agregarles el denominador delta de t. Ahora, en el último sumando yo voy a multiplicar delta de t porque vean que tenemos 2 delta de t, o sea, nos sobraría 1. Es simplemente una cuestión de unidades. Al multiplicar por delta de t, pues te simplifico y me queda un delta de t, que es lo que a mí me interesa. Esto era lo que yo les quería comentar cuando les había dicho hace un momento que me creyeran que había que multiplicar por delta de t. Es precisamente por esto. Como t tiende a 0, o sea, la variación prácticamente es nula, pues al multiplicar por delta de t se cancela todo ese sumando, es igual a 0.
y nos quedaríamos entonces con estos dos sumandos. Vamos a seguir desarrollando. Por un lado tenemos f de t y tenemos que multiplica a este factor que es delta de g por delta de t cuando t tiende a 0. No se les olvide que estamos refiriéndonos a este límite. ¿Eso qué significa? Eso es, vuelvo y repito, el concepto de derivada. En este caso, de la derivada de la función g, que podemos escribir como g' de t, más g de t, y nos volvemos a encontrar con otro factor, delta de f partido delta de t, cuando t tiende a 0, que es el concepto de derivada. Aquí nos están hablando de la derivada de la función f. ¿Y a qué hemos llegado? Bueno, pues nuevamente hemos llegado a lo que conocemos como la regla del producto. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Yeah.